Bienvenidos a este día número 16 en este itinerario cuaresmal, Camino de Cuaresma. Ya llevamos 16 días leyendo, reflexionando este libro del Éxodo y hemos podido ver cómo el pueblo ha tenido una serie de situaciones que hoy lo ubican en el desierto. Una serie de situaciones en la que hemos visto la gloria de Dios manifestada encima del pueblo de Israel. Y hoy vamos a tener algo muy especial y muy importante porque hoy vamos a hablar de una realidad que va a prefigurar o que va a ser una anticipación de algo que nosotros vivimos como cristianos. Por eso entonces arranca este capítulo 16 diciendo, recordemos que el pueblo ayer, capítulo 15, quedó en un lugar donde habían 12 manantiales y 70 palmeras, allí acamparon y se quedaron en algún tiempo. ¿Qué pasa? Hoy la palabra de Dios nos muestra que el pueblo sale de ahí. ¿Qué significaba salir de los manantiales? Salir de una comodidad, porque los manantiales representaban el agua, aquel líquido vital, pero adentrarse hacia el desierto iba a significar entonces dejar atrás un poco la comodidad y salir en búsqueda de esa tierra prometida, salir en búsqueda de esa alianza con el Señor. Nos dice que había pasado casi un mes, porque recordemos que el pueblo sale el día 15 del mes primero, y hoy nos está diciendo que el día 15 del mes segundo, o sea que el pueblo ya lleva un mes en esta travesía por el desierto, donde le ha tocado experimentar cosas fuertes, el Mar Rojo, donde le ha tocado experimentar la falta de agua, donde le ha tocado experimentar una serie de realidades por las cuales el Señor va probando la experiencia, va probando la obediencia del pueblo. Y pasado un mes, ya el pueblo empieza nuevamente a murmurar. Ya el pueblo otra vez empieza a criticar, otra vez el pueblo empieza a echarle la culpa a Moisés, diciendo, tú nos trajiste a morir al desierto. Nos hubiéramos quedado en Egipto y vuelve la famosa añoranza por la esclavitud. Allá teníamos comida, allá no sé, allá teníamos carne, teníamos pan y empieza la crítica, empieza la murmuración y el capítulo anterior estaban cantando himnos de gloria, de alabanza. Entonces vemos cómo es muy fácil pasar de la alabanza a la queja. El pueblo de Israel nos muestra lo fácil que es olvidar el poder y las maravillas de Dios para pasar a la crítica y a la murmuración. Que tengamos cuidado nosotros, queridos hermanos, para que en nuestra experiencia de fe hoy en día no estemos alabando, glorificando, pero al otro día estemos desconfiando, al otro día estemos angustiados. Aunque todos estos sentimientos hacen parte de nuestra experiencia de ser humano, siempre recordar las glorias, las maravillas que el Señor ha hecho por nosotros. Que podamos tener ese corazón que siente, que vive, que sufre con las realidades, pero siempre con la confianza puesta en el que el Señor es capaz de vencer toda batalla, toda cadena y toda esclavitud que hay sobre nuestra vida. En medio de esto, Dios habla con Moisés y le dice, dígale al pueblo que yo he escuchado las murmuraciones, que yo he escuchado sus quejas y voy a intervenir. Voy a enviar pan y voy a enviar carne para que coman. Y hay una frase que a mí me gusta mucho que Dios utiliza, yo no sé si lo hace como en son de reprochar, pero él dice que voy a darles pan hasta el cansancio, o sea, hasta que queden súper saciados y en abundancia. Y eso es una de las realidades que nosotros tenemos que aprender a vivir en nuestra vida, que cuando Dios nos da en abundancia. Por eso nosotros tenemos que estar preparados siempre para toda clase de bendición en nuestra vida. No ser como el pueblo de Israel que seguía añorando la esclavitud. Aún Egipto sería para ellos una experiencia de confort. Se les había olvidado la esclavitud, se les había olvidado los malos tratos con tal de tener comida. Y eso hoy en día a nosotros nos hace pensar qué tipo de situaciones, qué tipo de realidades seguimos mendigando en nuestra historia. Porque cuando nosotros empezamos un proceso de conversión, cuando nosotros empezamos un camino de conversión, eso significa dejar atrás el hombre viejo, dejar atrás esa persona que yo era antes y empezar a vivir la nueva vida en Cristo.
Pero muchas veces nosotros viviendo la vida nueva en Cristo empezamos a añorar acciones, lugares, personas del pasado, suponiendo entonces que no hay una ruptura entre ese hombre viejo y ese hombre nuevo. Sabemos que el pasado llama, sabemos que la historia viene y toca nuestra puerta, pero nosotros tenemos que tener la certeza y la fe puesta en el Señor de que si hemos sido libres, hemos experimentado la libertad que viene de Dios. Y no tenemos nada que ir a hacer atrás, no tenemos nada que ir a hacer el pasado, así como el pueblo hoy añoraba y deseaba volver a estar allá por comer pan, por comer carne. Y entonces en medio de esta murmuración, Dios empieza a hablar y dice, yo voy a mostrar mi gloria. Y aquí aparece una figura, una prefigura, porque aparece el famoso maná, el pan que baja del cielo. Y si usted es juicioso en la lectura de la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta que en el capítulo número 6 del Evangelio de Juan, el discurso del pan de vida, la multiplicación de los panes y los peces, Jesús habla. Sus antepasados comieron maná en el desierto. Y la gente le pregunta, Señor, danos de ese pan. Y Jesús dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. O sea que este capítulo 16 del libro del Éxodo es una prefiguración a la Eucaristía como el signo de Jesús, como la experiencia de Jesús, que es el pan vivo que baja del cielo. Juan capítulo 6, versículo 56. Mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y el que no come y toma mi cuerpo y mi sangre no tendrá parte en el reino de los cielos. Es el mandato que está anticipado o está prefigurado en este capítulo número 16 del libro del Éxodo. El pan que baja del cielo. Y eso es lo que nosotros podemos experimentar en cada Eucaristía. Cuando el sacerdote eleva el pan en el altar, Jesús baja del cielo y a través de la transustanciación, que es una experiencia que de pronto estudiamos más adelante, hay un cambio de sustancia y ese pan, esa hostia, ahora se convierte en el cuerpo y la sangre. Eso no es, es que parece, es que no, o sea, es el cuerpo, es la sangre, a través de la transustanciación, donde la sustancia cambia, donde deja de ser harina con agua, donde deja de ser pan y se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. Este capítulo 16 no hace una anticipación o un abrebocas a la experiencia de Jesús, el pan vivo bajado del cielo. Pero esta bendición del pan vivo bajado del cielo viene con una serie de normas y de mandamientos. ¿Se acuerda que ayer, capítulo 15, el Señor decía, si ustedes cumplen mis mandamientos, yo me voy a asegurar de darles la salud, de protegerlos, de cuidarlos, de custodiarlos? A partir de ese momento empiezan entonces las órdenes o las normas del Señor. Y el Señor prueba al pueblo en la obediencia, en la avaricia, en la acaparación. ¿Por qué? Porque el Señor dice, va a caer un rocío que se va a formar, una masa, ustedes la van a cocer y de ahí va a salir el pan. Pero solo van a recoger lo que necesitan para ese día. Dice la palabra de Dios que en la mañana llovía, había un rocío y que eso lo recogían y de ahí cocían para hacer el pan. Pero solo se podía recoger lo que era porciones personales. No se podía que para mañana, que para pasado mañana, que para 3 días. Por dos realidades. Primero, para ver la obediencia del pueblo a Dios. Y segundo, para ver la confianza que el pueblo tenía en Dios. ¿Por qué? Porque estamos en el desierto, no hay comida y yo veo que puedo recoger bastante para guardar, yo lo voy a aprovechar. Pero el Señor quiere que el pueblo confíe todos los días en Él, a tal punto de que las personas que recogían de más, al otro día amanecía con gusanos, amanecía podrido ese pan que habían guardado por si las moscas. Y esto me hace recordar nuestro camino de fe, muchas veces eso, porque en la experiencia de Dios nosotros siempre, por si las moscas, tengo este plan B. Ay, Señor, ayúdame, yo oro esto, pero por si las moscas, por este otro lado.
Y hoy el Señor nos está invitando ¿a qué? A confiar plenamente en Él. Que no tengamos un por si las moscas, que no tengamos un plan B, sino que nuestra confianza, nuestra opción esté puesta en Él, que es el que provee todos los días. Porque cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro todos los días, que decimos, danos hoy nuestro pan de cada día. Nos estamos abandonando a la providencia de Dios, que es diaria. Cuando nosotros acaparamos, cuando nosotros se nos llena el corazón de avaricia, de querer tener más, de que las posesiones sean dueños de nuestro corazón, hoy este capítulo 16 nos enseña de que eso se va a podrir, eso se va a dañar, porque el Señor quiere que confiemos en que Él va a estar ahí todos los días, que Él va a estar ahí cada día dándonos lo que nosotros necesitamos. Es una gran enseñanza que este capítulo 16 nos deja, porque las personas que cogían de más, esas personas se le dañaba la comida. Y el Señor dice, este pueblo hasta cuándo me va a desobedecer. Ya les he mostrado mi poder, les mostré las plagas, les mostré el mar rojo, les mostré el agua amarga que la pude convertir en agua dulce para que pudieran tomar. Y aún así siguen murmurando, siguen desconfiando, siguen poniendo su corazón en algo que no es el Señor, en sus propias fuerzas, en sus propias voluntades. Y esto me hace pensar entonces que aunque el pueblo ya llevaba un mes de libertad, aún seguía siendo esclavo de su mente, aún seguía teniendo una mentalidad o una estructura de esclavitud. Entonces el Señor tenía que empezar a pulir cada una de esas realidades. Ya habíamos sido liberados de una forma física, ya no estábamos bajo el yugo de Egipto, pero las cadenas de esclavitud siguen en nuestra mente, pero nuestras cadenas de esclavitud siguen en nuestra vida interior. Y vuelvo al tema de la conversión. Aunque ya hemos experimentado la gracia de Dios a través de la vida nueva, nuestra mente sigue siendo esclava del pasado. Nuestra mente sigue siendo esclava, oprimida, atada por esos señores que teníamos antes, que nos hacían vivir en la muerte y en la esclavitud. Y el Señor necesita hacer con nosotros ese proceso de liberación, porque lo que el Señor está haciendo con el pueblo es un proceso. Cada enseñanza, cada obstáculo, cada cosa adversa se va a convertir en la oportunidad del Señor para mostrar y para que a través de su pedagogía el pueblo se empiece a liberar de esas cadenas que trae en el interior. Es así entonces como el Señor le da una lección al pueblo de decir, confíen en mí. Y la otra prueba o la otra forma de que el Señor confíe, recordemos que el día séptimo Dios descansó. Y por eso el pueblo empieza a observar esta norma del Shabbat, del día séptimo descansar, por lo cual no podían hacer ningún tipo de trabajo. Y otra vez se ve la gloria de Dios, porque dice, el día sexto van a recoger doble porción, la porción del día sexto y la porción de mañana, el día séptimo. Y van a ver que esa no se va a dañar, porque yo soy el que la da. Porque el día séptimo no va a caer maná, el día séptimo no va a llover pan del cielo. Entonces el pueblo ve que el día 6 recogen comida para ese día y alcanza para el día séptimo, y esa no se daña. Pero dice este texto que algunas personas salieron a buscar el día séptimo y no encontraron nada, porque el Señor habló para que fueran obedientes y el pueblo una vez más desobedeció. ¿Hasta cuándo el Señor nos va a hablar, nos va a direccionar? ¿Hasta cuándo el Señor nos va a mostrar el camino? Y nosotros, como desobedientes, vamos a seguir entonces haciendo lo que nosotros nos conviene, o haciendo lo que parece ser nuestra voluntad. Que podamos entonces en este día descubrir que el Señor de la divina providencia está de nuestro lado todos los días. Que la confianza, cuando la tenemos puesta en el Señor, Él mismo se va a encargar de darnos lo necesario, el alimento que nosotros tenemos para vivir. Y yo creo que si usted en este momento se pone a pensar en qué momento de su historia, de su vida, usted ha pasado por situaciones económicas fuertes, por crisis, por
bancarrota, por sea cual sea la situación que usted haya vivido, en medio de esa situación, con poquito, pero el Señor siempre estuvo. Usted tuvo para comer, usted tuvo para pagar, usted tuvo para resolver esas necesidades básicas. Y por más mal que estaba, por más problema financiero económico que tuvo, la mano del Señor siempre estuvo ahí sosteniendo. ¿Por qué? Porque el Señor siempre, el Señor de la providencia siempre va a estar ahí dándonos ese maná. Pero cuando nosotros llenamos nuestro corazón de avaricia, de querer tenerlo todo, de querer acumular, pues ahí es donde el Señor ya se empieza a enojar y decir, hey, es día a día, es día a día, que podamos tener la confianza en el Señor que respalda, que podamos tener la confianza en el Señor que nos va a dar esa providencia diaria para que así como el pueblo de Israel comió durante 40 años sin falta, que así mismo nosotros podamos encontrar ese refugio en el Señor. Mis hermanos, Dios los bendiga y nos vemos mañana para seguir caminando en esta experiencia de Camino de Cuaresma.